Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Guinea. Alejandro es ingeniero topógrafo con máster en geotecnologías aplicadas. Él es de Vitoria. Cuando terminó de estudiar, se puso a hacer un mapa de la ciudad de Vitoria, porque creo que es de la primera promoción que había hecho la ingeniería técnica allí en Vitoria, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver con lo que haría después, porque te has pasado toda tu trayectoria profesional haciendo mapas. Vamos a simplificar, ya sé que hacéis muchas más cosas que nos vas a contar ahora, pero la génesis del proyecto de Georama son los mapas. Eso es. Empecé Tanto la con, generación como la visualización, el acceso, ¿no? sí, cuando acabé la carrera me contrataron una empresa que en realidad eran cuatro empresas, era una unión temporal de empresas para hacer el mapa de Vitoria, que en aquellos momentos era uno de los más detallados de todo el estado. Y fue un proyecto muy interesante en el que estuve 4 años y bueno, pues me sirvió un poco para conocer la cartografía y la topografía, cartografía, pues muy, desde muy bajo nivel hasta un proyecto muy pionero y sí, efectivamente, después de aquel proyecto, pues tuve la suerte Ujú. de que se cruzó mi camino con una persona con la que acabamos siendo socios y bueno, ya hasta hoy. Ujú. Eh, Se cruzó tu camino. Vamos a ver si podemos relatar un poquito más eso, que al final nos interesa mucho cómo surgen las empresas, ¿no? A veces son casualidades. A veces son proyectos que llevan mucho tiempo de reflexión. En este caso, os cruzasteis profesionalmente, estabais trabajando juntos. No, habíamos estudiado juntos Ujú, y pues después durante esos 4 años o así en los que yo estaba en este proyecto, pues ya empezaba a tener un poco inquietudes de montar una empresa o bueno, me lo estaba pensando, ¿no? Pero me faltaba alguien con el que hacerlo. Yo creo que no me atrevía solo y una vez pues este compañero me llamó y me dijo, oye, que yo he oído qué tal y bueno, ajá. empezamos a hablar y hasta hoy, vamos. O sea, tú tenías ya inquietudes de hacer algo, pero digamos que no te atrevías a hacerlo solo. Y el hecho de Eso. que hubiera alguien que estuviera también con ganas de hacer algo fue lo que realmente te lanzó Sí, definitivamente al ruedo, ¿no? sí, Ujú. sí, sin A duda. los Sí, dos, porque imagino que él a los también dos. estaba trabajando por cuenta ajena, ¿no? Eso, a los dos. A los dos al final, pues tuvimos que decidir si seguíamos un poco en la línea en la que estábamos Ujú, o dábamos el paso, ¿no? Y bueno, con un tercer socio que era uno de las empresas de la UTE, esta inicial, que luego se salió de la empresa, pero bueno, también fue otro paso importante a la hora ujú. de lanzarnos a la piscina, sí. Ajá. ¿Y cuál era vuestro proyecto en ese momento? O sea, ¿qué es lo que teníais en la cabeza, los dos? Ujú, Tampoco lo teníamos muy claro. Era montar una empresa que diera servicios de topografía ujú, y querer avanzar un poco en el mundo del GIS, porque los sistemas de información geográfica sabíamos que estaba muy relacionado con la topografía, pero bueno, tampoco sabíamos muy bien hasta dónde, ¿no? También la ujú, tecnología desde entonces hasta ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero sí que estábamos muy interesados en la parte más cartográfica y de sistema de información de la información geográfica más que lo que es la topografía de obra, que en aquel momento pues era lo que estaba lo más habitual, ¿no? Y a lo que se dedicaban la mayoría de los compañeros, ¿no? Topografía de obra. ajá. Obra civil, quiero decir. Ajá. Donde más trabajo había era en topografía de obra. Eso es, sí, sí, era Que una es, salida muy natural de los topógrafos. y entonces, claro, vuestra vocación hacia la cartografía más dentro de la topografía, la cartografía que tiene que ver más con los mapas y demás, eso en principio a lo mejor no os daba suficientemente de comer. Había un riesgo ahí de no generar suficiente negocio, ¿no? Bueno, tampoco, la verdad es que no lo pensamos mucho. Queríamos ir hacia lo que son levantamientos topográficos pequeños, etcétera, pero no dirigidos pues a la obra pura.
Y luego fueron saliendo algunos concursos que ya tenían más que ver con inventarios y con tratamiento de datos geográficos, etcétera, y tuvimos la suerte de ir poquito a poquito avanzando en Ajá, ese aspecto y especializándonos en lo que es el tratamiento de la información geográfica. ajá. ¿De qué año estamos hablando, Alejandro? Bueno, a ver, porque yo con esto soy bastante malo, pero estamos hablando del año 98, 99, por ahí. 97 ya empezamos a tener Ujú. conversaciones y en el 98 fundamos la empresa. Hemos cumplido 25 años este año. Entonces, en ese momento los mapas eran todos de papel, ¿no? Sí, bueno, Bueno, eran... había ya GPS para los coches, pero eh, no sé si estaban muy avanzados en esa época, o todavía eran un poco raros, ¿no? Bueno, los topógrafos ya usábamos GPS para medir, era una Ujú. herramienta habitual. Los mapas ya se empezaban a utilizar mucho en formato CAD, aunque el papel era un formato al final de salida natural. Nosotros la Ujú. primera gran inversión fue comprarnos un plotter así gigante capaz de hacer mapas, ¿no? Y eso sí que fue bueno, pues como el primer gran desembolso, ¿no? Aparte de lo que es la oficina en sí. Y los navegadores en aquel tiempo todavía no había. Ni siquiera parezco un poco abuelo cebolleta, pero yo creo que no teníamos ni internet en aquel momento porque nos comunicábamos, bueno, y sí que había internet, pero Y navegadores sí que había, ¿eh? nos De comunicábamos hecho, por Netpeak. en esos años era la competencia más dura de Microsoft contra Netscape, era entonces el Netscape, ¿no? Era el líder, si no recuerdo mal, y Windows le fue comiendo el terreno rápidamente. Sí, es verdad, es verdad. El No, Internet Explorer, lo sí, que sí. no había lo que no había eran herramientas como esta para hablar, porque hablábamos con una que se llamaba NetMeeting, que Ujú, era porque mi socio vivía en Guipúzcoa y yo en Álava, ujú. y Tu socio que hacíamos es Juan trabajos Miguel, ¿no? remotos. Por ¿Eh? cierto, Juan tu Miguel, socio es sí. Juan Miguel, ¿no? Que no lo hemos mencionado. Sí, 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 Juan. Y hablábamos ya trabajábamos en remoto en aquel tiempo, pero era un software que se llamaba Ujú, NetMeeting de Microsoft y lo que pasa es que cualquiera se te podía meter en la conversación y hablar contigo, ¿no? Pero ya en aquellos tiempos intentábamos hacer trabajos remotos, sí. o sea que generalmente trabajabais separadamente los dos cuando Sí, empezasteis. porque Tú en teníamos... Vitoria y él en Eso es. Guipúzcoa, no sé si Donosti o Empezamos Donosti. haciendo algún trabajito los fines de semana, ¿no? Ujú, Nos juntábamos el fin de semana y íbamos a medir y tal, pero eso fue muy poquito tiempo y luego ya dimos el paso en mayo del 98 y ya montamos la empresa. ujú. Vale. Entonces, bueno, nos contabas eso, que empezasteis pues con pequeños trabajos de los que os gustaban menos, pero que los teníais que hacer para poder comer. No sé si esa era un poco la razón, ¿no? Nada menos. En realidad Ujú, lo que intentamos subir un poco, tampoco es que no nos gustara, pero intentamos subir de la obra pura, pero que son levantamientos y planos de parcelas y eso sí que hacíamos bastante. Al principio empezábamos ujú. prácticamente solo con eso. Todavía seguimos Ajá. haciéndolo, pero ya desde una perspectiva mucho más de deslindar la propiedad, una Ujú. perspectiva más quizás administrativo-jurídica que puramente técnica como era antes solo. Sí, sí. Y en esa época, captación de clientes, imagino que con contactos, relaciones que teníais ya, Sí, no lo sé, como empieza todo el mundo, llegaban, ¿no? Sí, sí. llegaban. Ahora visto con Ajá. perspectiva, no sé cómo lo hacíamos, pero llegaban clientes. Y también nos empezamos a presentar a concursos también. Sí, sí. Eso, mm, Eso me has contado, ¿no? Lo de los concursos, sobre todo ahí es donde pudisteis hacer más cartografía, ¿no? sí, eso es. Ujú. Mm. Vale. Y bueno, pues estáis saliendo adelante, ¿no? Con esos primeros momentos que siempre son difíciles. Y en ningún momento tú dudasteis de que habíais tomado el camino correcto. No, la verdad es que tuvimos muchísima suerte. Al año siguiente ya éramos, yo creo, tres o cuatro personas y bueno, no nos planteamos en principio el no haber tomado el camino correcto. Eso tampoco sirve de mucho, ¿no? Lamentarse después. Pero bueno, como Ujú, todavía estamos aquí, ujú, pues tampoco ha habido ujú.
no hemos hecho esas reflexiones en ese sentido, ¿no? Mm. Luego, a principios de siglo es cuando aparece Google Maps, ¿no? Ujú. Google Earth primero, me parece, ¿no? Tú sabes mejor todo eso, cómo fue. Pues Mm, yo creo que Google Maps, yo creo que fue primero Google Maps y luego ujú, salió Google Earth. Y ujú, Google fue muy innovador ahí porque planteó una tecnología muy rápida en comparación con los sistemas de información geográfica que había, partiendo el mapa en cuadraditos bueno, hizo que los mapas se democratizaran de una forma espectacular, ¿no? Hasta tal punto que ahora ya pues, no sabemos vivir sin ellos, a veces conscientemente porque vamos en el coche y nos lo dice, y a ujú, veces inconscientemente porque cuando estamos, no sé, cuando nos están llegando publicidad, pues es porque hay un análisis geográfico detrás, ¿no? Por ejemplo. Pero ujú. sí, sí, ahora está presente muchísimo más. Sí, sí, sí. Primero entonces fueron los mapas y después fue las fotos satelitales, ¿no? O no, no son satelitales, son aéreas, son de aviones, ¿no? Bueno, Las que fotos de altura de todo el territorio, ¿no? Que las las fotos diputaciones aéreas, forales ya tenían fotos de esas, las sí, sí, ortofotos sí. famosas, ¿no? Las fotos aéreas, ortofotos y fotos de satélite siempre han sido una herramienta cartográfica básica Ujú, desde los años del primer vuelo en España en los años 50 que hicieron los americanos, ya se empezaron a utilizar. Es como una herramienta más de medición de la superficie terrestre. Lo que hicimos nosotros en el año 2010 fue embarcarnos en una aventura de comprar un sistema de mobile mapping, que era un sistema de hacer fotografías geolocalizadas con mucha precisión y escanear las calles para poder hacer inventarios y hacer mediciones gracias a los datos obtenidos con un dispositivo que va en un vehículo, ¿no? Entonces bueno, conducíamos por las calles y tenemos esas imágenes terrestres que se complementan a las aéreas. Y utilizamos los dos métodos indistintamente dependiendo del caso, de las necesidades, del La- presupuesto, las etcétera. ortofotos en nuestro ámbito, entiendo que vosotros trabajáis sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? En ámbito estatal, digamos. Sobre todo al ser por concurso gran parte de los proyectos, no es lo mismo hacer un concurso dentro de España que ya en otro país donde las cosas se complican sustancialmente, ¿no? Porque Sí, sí. entonces, Efectivamente, pero bueno, nosotros no hacemos las fotos en sí, nosotros mm, utilizamos las fotografías y mm, nosotros trabajamos efectivamente mucho en España, pero también trabajamos para instituciones europeas, agencias europeas, mm, y con eso pues nos da un punto de vista un poco más internacional y mm, nos da esa experiencia de ver cómo se mm, hace en otros países, etcétera. Y la verdad es que eso mm. nos aporta bastante valor y Quizás, nos permite quiz- a nosotros también aportarle al cliente. quizás la revolución tecnológica de Google ahí fue el coser las fotos, ¿no? Porque las ortofotos sí existían, pero a lo mejor el tenerlas todas juntas y poder recorrer una y otra sin tener que estar abriendo archivos, hasta entonces era un poco sofisticado, ¿no? Ah, Sí, bueno, precisamente es lo mismo que he comentado con la cartografía. Partió el mundo en teselas, en ujú, una especie de cuadraditos, y ujú, eso sirve tanto para la cartografía como para las fotos. Entonces eso permite manejar ujú, mucha información porque al final te traes solamente lo que estás viendo. Y está todo preparado y te traes ujú, solamente lo que estás viendo, ¿no? Entonces esa fue de verdad, su innovación, por otro ujú, lado muy sencilla, ¿no? ujú, Pero por otro lado muy imaginativa también, sobre todo ujú, ahora ya con perspectiva parece fácil, ¿no? Pero en aquel momento pues ningún sistema de información geográfica se planteaba tener una ortofoto de todo el territorio porque era inmanejable directamente, cargaba todo, entonces tenías un límite de cargar, ¿no? Y ahora, sin embargo, ujú, se parte todo en teselas y solamente accedes a lo que estás viendo. Bueno, ujú, eran otros tiempos. ujú. Sí, sí. Y entonces vosotros ahí, aparte de utilizar fotos de las que hacen las agencias europeas o las diputaciones en nuestro ámbito más cercano, es una competencia sobre todo de diputación, ¿no? Las fotos del territorio suele ser una competencia más foral que autonómica en nuestro ámbito de Euskadi, ¿no? Sí, bueno, se las reparten entre Mm, lo suelen hacer en colaboración entre el Ministerio, mm, Gobierno Vasco y ajá, Diputaciones. Pero sí, efectivamente, las diputaciones ahí mm, tienen mucho, mm, mucho peso, más peso que en otros territorios, en otras provincias. mm.
y vosotros trabajáis sobre esa información. Y luego has dicho que en 2010 comprasteis un sistema que os permitía hacer un trabajo más sofisticado a nivel de calle, ¿no? Eso es, a nivel de calle, Que, escaneando. cómo se distingue ese trabajo no sé, por contar una herramienta que conoce todo el mundo, que es el Google Street View, ¿no? Que también va con coches que Sí. van recorriendo las calles, ¿no? Vuestra herramienta, ¿qué es lo que hace ahí? Bueno, el Google Street View es una herramienta de publicidad, una herramienta que tiene mucho que ver con la publicidad y Ujú, nuestros productos y servicios derivados de eso son herramientas que tienen que ver con ingeniería. Pues ujú, hablamos de precisión, hablamos de garantía, hablamos de consistencia de los datos, etcétera, ¿no? Cosa que Google Maps, bueno, se trata de ver más o menos cómo es la calle y ya está, ¿no? Se puede ujú. medir, pero se puede medir, pues eso, saber si estoy 30 metros allí o 30 metros aquí, pero no con 2 centímetros de precisión, que es con lo que medimos. Básicamente, Ajá, uno tiene enfoque a publicidad y el otro tiene ujú. enfoque a ingeniería. Sí, sí. Entonces, esa precisión la buscáis, por ejemplo, para los comercios, para los edificios. ¿Cuál es Sobre un poquito ahí todo, el? sobre todo tiene que ver con el inventario y la gestión de activos. O sea, Ujú, ahora ya cada vez más las diputaciones o las empresas responsables, las entidades responsables de las carreteras, pues van teniendo mucho más conocimiento de sus carreteras, ¿no? De sus infraestructuras. Pero pues antes no se sabía mucho. De hecho, uno de nuestros primeros trabajos fue un inventario de 10.000 señales en las carreteras de Álava porque había señales, pero nadie se había dedicado a documentarlas y posicionarlas, ¿no? Entonces, ahí vamos con un GPS sí, recorriendo sí, sí. las carreteras y ahora Que si ya, alguien robaba una, nadie se enteraba, vamos. bueno, pues supongo que alguien daría el aviso y ya está, pero no estaba Ujú, inventariado todo el parque de señales y ujú, de infraestructura, ¿no? Toda la infraestructura. Ahora ya se va recorriendo con el coche y se va inventariando y es ujú. más fácil, más rápido, más preciso. Y bueno, también nosotros hicimos, no me acuerdo en qué año, pero hicimos un inventario de puntos kilométricos de toda España porque la Dirección General de Tráfico no tenía no sabía dónde estaban todos sus puntos kilométricos, ¿no? Entonces eso. Famosos mojones, quieres decir. Eso es, sí, sí. Lo que son Ya, los ya. mojones que te dicen, o Mm. unos cartelitos también, que te dicen el kilómetro en el que estás, que es el sistema de referencia en las carreteras, ¿no? ¿Dónde estás? Pues puedes decir entre Pinto y Valdemoro, o puedes decir en la nacional tal, Kilómetro pues tanto, sí, sí. kilómetro Y lo tal, que ¿no? pasa es que muchas veces están escondidos, ya después de años y años de vegetación, a veces no se ven, ¿no? Efectivamente, entonces nosotros inventaríamos todos los que había y donde no había, pues hicimos una especie de puntos kilométricos virtuales, es decir, bueno, si aquí está el 2 y aquí está el 4 pues el 3 tiene que estar más o menos por aquí, ¿no? Para poder empezar a referenciar eventos que ocurren en las carreteras, efectivamente. Pero no solo eso, hay puntos kilométricos de 1 kilómetro, puntos kilométricos de 800 metros y puntos kilométricos de 1.200 metros, porque si la Nacional uno atraviesaba una ciudad y luego se hace una circunvalación, se Mm. ponían los mismos puntos kilométricos estirándolos un poco porque no ibas a reescalar toda la nacional, No, ¿no? no sabía eso, sí, sí. Qué Sí, sí, curioso, sí, por sí. eso. Entonces están el punto Mm. kilométrico teórico y el punto Eso, kilométrico eso real. habrá ocurrido, por ejemplo, en la propia Vitoria. Claro, claro, sí, sí, eso es. La Nacional uno pues tenía sus puntos kilométricos, estaba el uno en Madrid, no sé, y el Mm, 400 en Irún, y sigue habiendo 400. Lo que pasa es que luego ahí, pues se estira y se encoge, ¿no? mm, Ese es el punto de vista más de mm, ingeniería, más de precisión, que esas mm, cosas hay que tenerlas en cuenta dependiendo de en qué ujú. aplicaciones, claro. Ya, ya, ya. Y, y bueno, esto evidentemente os lo encargan los propietarios de las carreteras, los titulares de la infraestructura. Entiendo que ahí trabajáis mucho con la administración pública, ¿no? Sí, eso es. En Mm, realidad nos lo mm, encargó la Dirección General de Tráfico. ujú, Y el reto principal fue contactar con los propietarios de las infraestructuras, que como dato curioso, en España hay 97 propietarios de carreteras, es decir, 97 entidades que tienen alguna competencia en carreteras, dependiendo, que suelen ser las diputaciones provinciales en algunos casos. bueno, son el Ministerio de Bueno, las forales, Participación. evidentemente, pero fuera del País Vasco, por ejemplo, en Burgos, ¿quién es el titular de las carreteras comarcales? Pues ahí me pillas, ya no Ah, me acuerdo, pero puede ser la Diputación, puede ser la comunidad autónoma, puede ser el ministerio.
pueden Ujú. ser ayuntamientos que tengan parte de competencia o cesiones de... También hay ayuntamientos que tienen. Joder, sí, sí. En, Pues en es verdad que aeropuertos, La M30 de Madrid es competencia del ayuntamiento, es cierto, sí, sí. eso es, hay carreteras que son competencia municipal, Ujú. las confederaciones hidrográficas tienen competencias en carreteras, Ujú. hay un montón de entidades, 97. Sí, Lo sí, más sí. difícil fue primero identificarlas y luego llamar a cada una para preguntarle cómo se llamaba el nombre, etcétera. Pero bueno, eso ya son historias curiosas, pero ya tenemos un mapa de carreteras con todos los puntos Ahí lo que kilométricos. hay que saber es a quién llamas dentro de cada institución, claro, porque uf. Bueno, Bueno, y esto, si sí. llamáis a un topógrafo, como vosotros sois compañeros, al final es todo más fácil, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, lo difícil es encontrar a quién es el responsable, Mm. efectivamente. Ya. Y luego cómo lo tenían, Mm. pues unos lo tenían en un dibujo muy bien organizado digital, otros lo tenían en papel, otros lo tenían apuntado, entonces ibas un poco recopilando todo, ¿no? Y ese es un buen ejemplo un poco de lo que hacemos, ¿no? Hay un montón de Ujú. datos dispersos y lo que hacemos Ujú. es organizarlos, depurarlos, curarlos, actualizarlos para que de verdad empiecen a aportar valor a los usuarios, Ujú. ¿no? En el caso de los mojones, de los puntos kilométricos, estaba pensando que ahí utilizaríais también cierta parte de inteligencia artificial, porque No, en aquellos momentos lo automatizaríais de alguna manera o lo hacéis todo. No, en aquellos momentos no, en aquellos momentos desarrollamos un sistema que el conductor del vehículo iba pulsando un botón cada vez que veía un punto kilométrico Ajá, vale. y se grababa por voz, Ujú. se grababa el número del punto kilométrico, bueno, los Ujú. eventos que ocurrían en la carretera, ¿no? Ujú. Aquella transcripción de voz a texto, en aquel momento lo Ujú. hicimos a mano totalmente. Hoy en día hubiera sido una Hay maravilla porque le pasas los muchas textos. herramientas, sí, sí. Sí, Mm. sí, sí, la verdad es que sí. Claro, porque al final si haces una grabación de una carretera, ahí lo interesante es enseñarle al sistema a identificar cuándo hay un punto kilométrico y cuándo no, para que el propio sistema lo haga y no tengas que tener ahí una persona apretando el botón, como tú dices, que se puede despistar perfectamente. O sea, Pues eso ya imagino que. ya lo estamos haciendo. De hecho, estamos Mm. colaborando con las empresas que fabrican el software, porque nosotros tenemos muchos datos y todos estos sistemas tienen una cosa en común, que necesitan que les enseñes. Si no, no saben hacer nada, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos muchos datos ya contrastados, pues Ujú. estamos colaborando con ellas para desarrollar este tipo de sistemas. Ujú. De todas formas, todavía son demasiado específicos como para garantizar un acierto. Por ejemplo, en San Sebastián me acuerdo que encontramos una calle entera sin farolas y cuando fuimos a ver lo que era, pues no eran farolas, eran los postes de las banderas que había enfrente del Cursal, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, Ujú. bueno, creíamos que le habíamos identificado con el sistema unas farolas que se nos habían escapado a mano, pero no, a mano lo normal es que se te escape una o dos, pero no toda una calle, ¿no? Aquí era el sistema el que lo había reconocido mal, ¿no? Entonces, bueno, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial es que necesita muchísimos datos para enseñarla bien y como hay tantas circunstancias, el identificar farolas en, no sé, en Copenhague o en Andalucía, por ejemplo, por poner dos extremos, pues Ujú. necesitan dos sets de entrenamiento diferentes, porque Sí, las sí. circunstancias son muy diferentes. La luz, el tipo, el territorio, las calles, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando lleguemos a eso, la verdad es que parece que el potencial va a ser enorme, ¿va? Ujú. Vale. Y luego también me comentabas que, hablando de Google Maps, que en su día vosotros diseñasteis algo que iba en esa línea, ¿no? Un producto vuestro de Grid, ¿verdad? Sí, todavía lo hacemos. Lo que hicimos fue coger cartografía de TomTom, que es un Ajá. gran fabricante, en su momento era Teleatlas, alguien que se dedicaba a hacer cartografía a nivel mundial, recopilando fuentes y publicarla ofreciendo servicios bueno, servicios de mapas, servicios de routing, servicios de geocodificación, etcétera. Todavía lo hacemos y ofrecemos servicios de estas grandes compañías a través de plataforma propia, a través de APIs o suministrando los datos directamente, pues bueno, pues no sé, a Ujú. DIF, a muchas empresas que necesitan esos datos para sus aplicaciones. O sea, esto digamos que eran mapas que tenía TomTom, los juntasteis en un servidor web Eso es.
y le Ujú. dabais acceso, claro, vosotros sois B2B, no podía acceder aquí un particular como yo, sino empresas que contrataban el servicio, ¿no? Les dabais Claro, acceso a todos los mapas que existían para que ellos pudieran consultarlos desde un solo punto, ¿no? efectivamente. Ujú, Claro, Tonton o Giar o las grandes empresas que tienen mapas, pues de alguna forma tienen un sistema de precios que depende de las veces que lo uses. Entonces, si lo abres al público en general y todo el mundo accede a eso, al final cuesta dinero, ¿no? Entonces, por eso era siempre B2B, ¿no? Era previo ujú, contrato y así todavía seguimos suministrando ese tipo de información ujú. y de datos. Sí, sí. Y luego aquí también habrá ayudado mucho el tema del Open Data, ¿no? En la liberación de información por parte de las administraciones. Sí, bueno, yo creo que una de las principales contribuciones es esa cultura del dato, con lo que han salido herramientas bueno, ha ido permitiendo que la tecnología se vaya adaptando a los datos y efectivamente hay muchísimos datos disponibles. El reto ahora está en cómo gestionarlos, cómo actualizarlos, porque efectivamente hay muchos datos, pero entre los datos y el uso pues hay un gap que de hecho es un poco lo que nosotros intentamos cubrir, ¿no? Porque si yo Ujú, tengo datos pero no sé lo que significan, pues no los puedo usar, ¿no? O si tengo que transformarlos o hacer una extracción para poderlo adaptar a mi caso de uso concreto, pues eso al final suele ser más complicado casi que acceder a los datos, ¿no? Entonces, bueno, están ahí los datos, algunos están más lejos de ser utilizados y otros más cerca, ¿no? Muchas veces también hay datos que en teoría están ahí disponibles y luego te pones un poco a rascar y necesitan mucha documentación alrededor para poderlos utilizar. ujú. Sí, sí. Y bueno, ¿y ahora qué tenéis en mente? ¿Qué es lo que queréis, qué estáis ideando, Hmm, Alejandro? Buena pregunta. Pues ahora el reto es más interno que externo, porque bueno, ha cambiado mucho el mercado, ha cambiado mucho las empresas, la disponibilidad de gente también, hay una escasez de perfiles especializados y estamos reorganizándonos internamente para ser más eficientes, para tener más datos. Precisamente nosotros siempre hemos dicho que los datos son muy importantes, pero una vez nos miramos dentro y dijimos, ¿dónde están nuestros datos, no? Entonces nos hemos reorganizado para recoger y gestionar mucho más esos datos internos. Ujú, Y ahora estamos en ese proceso de cambio que ha sido muy duro, la verdad, pero yo creo que estamos ya viendo la luz y que nos permita, pues, crecer de una forma más orgánica, tomar más decisiones basadas en datos y de alguna forma automatizar y organizar, operacionar nuestros procesos para hacerlos cada vez mejor, ¿no? Básicamente. ujú, Es un cambio de cultura de ir a proyectos más a ir a procesos. ujú. Sí, sí. ¿Y algún producto en concreto, alguna cosa que estéis ahí también ideando o maquinando? Ya, bueno, tampoco te podría decir nada concreto. Básicamente lo que tiene que ver con la gestión de datos, ahí Ujú, sí que queremos plantear algo novedoso, aunque todavía no le hemos dado forma, ujú, pero sí, eso y luego lo que es el suministro de datos para la empresa privada. También estamos ahí pensando en ujú, darle un impulso potente porque vemos ujú, que las empresas privadas necesitan la geolocalización y ujú, tienen que integrarse con procesos ágiles bueno, un poco en línea con lo anterior, pues eso es un poco nuestra ujú. apuesta a corto plazo. ¿Cuántos sois ahora, Alejandro? Pues ahora seremos alrededor de 50 personas o así, en Geólogo. Ujú. ¿Qué perfiles? Pues perfiles, desde perfiles muy tecnológicos, informáticos básicamente, topógrafos, muchos también, y Ujú, ingenieros de otras disciplinas. Básicamente son esos tres perfiles, más, el más informático y el más ingeniero y el más relacionado con ciencias de la Tierra, pues eso, topografía sobre todo ujú. y algo de geografía también. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, José, un placer. Fuerte, un placer. Gracias por esta oportunidad de explicarnos.